La palabra a la legisladora por Santa Elena, Noralma Zambrano. Pero antes de hacer la petición que tiene Santa Elena, iniciar con un poco de historia. La confirmación de la existencia de petróleo crudo en el Ecuador se dio en 1911 con la perforación del primer pozo Ancón 1 con un petróleo de 31 grados según la norma API, es decir, de baja densidad, lo cual es lo más deseable. Esto en la península de Santa Elena. Pero, pueblo ecuatoriano, desde la prehistoria, el petróleo fue utilizado por nuestros primeros pobladores para calafatear sus embarcaciones, porque ellos eran grandes navegantes. Y en el siglo XIX ya se expidió la primera ley de minería. Y desde 1902 ya la empresa Carolina Oil Company hizo estudios en los sectores denominados Carolina, Costa de Oro y La Milina en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Sin embargo, la producción a niveles comerciales no se dio hasta 1925 y la exportación de petróleo en 1928. Las pequeñas refinerías de La Libertad, de Anglo y la de Repetrol eran las únicas que abastecían el consumo nacional de derivados del petróleo. Y aunque hasta 1971 las exportaciones petroleras no superaban el 6% del total de las exportaciones del Ecuador, hablar del 6% no es una cifra despreciable en un país cuya principal fuente de ingreso era la agroexportación. Y además, con un petróleo del que no éramos dueños, puesto que el país solo percibía entre 18 y 20% del precio del barril de petróleo. Durante cerca de 40 años, desde 1928 hasta 1967, la explotación de crudo se concentró en la península de Santa Elena. La refinería La Libertad, construida en 1940, está diseñada para procesar 45,000 barriles de petróleo diario del crudo extraído de la Amazonía y produce los siguientes derivados: GLP, gasolina, diésel número 1, diésel número 2, jet fuel, JP1, fuel oil número 6, solvente número 1, solvente número 2, spray oil y mineral turpentine. Se cree que entre 1928 y 1967 el país exportó 42 millones de barriles de crudo. Más tarde, en 1967, con la perforación del pozo Lago Agrio 1 en la Amazonía, a cargo de la operadora Texaco Gulf, se inició la era de la explotación petrolera en la Amazonia o Amazonía ecuatoriana. En 1971, por primera vez, el país pasó a manejar todas las fases de la industria petrolera: exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización, antes en manos de transnacionales, con la llamada nacionalización del petróleo, y a partir de ese momento la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, empresa estatal, asumió el rol protagónico en la industria petrolera, generando empleo, desarrollando inversiones y dando más valor agregado al crudo ecuatoriano al que ya tenía. La corporación CEPE construyó gran parte de la actual infraestructura petrolera, lo que le permitió descubrir más campos petroleros y producir, refinar, transportar y comercializar derivados de petróleo. CEPE compró las acciones de Gulf y posteriormente se convirtió en el socio mayoritario del consorcio CEPE-Texaco. El 26 de septiembre de 1989, bajo el amparo de la Ley Especial número 45, se creó la empresa estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, que asumió la totalidad de las actividades del consorcio CEPE-Texaco, las refinerías de Anglo y Repetrol y el sistema del oleoducto transecuatoriano. Petroecuador amplió la capacidad de operación de las refinerías, el almacenamiento de petróleo y derivados, tanto en las plantas refinadoras como en terminales, e incursionó en la venta de gasolinas al construir la primera gasolinera propia. Y entonces entramos a la era petrolera.
El auge de las exportaciones petroleras a partir de la década de 1970 ha sido un eje importante en la historia de la economía ecuatoriana, sobre todo porque estuvo acompañado por un aumento de los precios internacionales del crudo. Pero una economía basada en el petróleo también tiene efectos negativos. Y en las décadas de 1980 y 1990, la caída de los precios del petróleo impactó negativamente en la economía del país. Desde 1911 a la fecha, Ecuador se convirtió en un exportador neto de hidrocarburos. El petróleo continúa siendo la principal fuente de ingresos para el Estado y un sector estratégico para la economía del país. Estimado pueblo ecuatoriano, en abril de 2010, luego de 21 años como empresa estatal, Petroecuador se convirtió en empresa pública mediante la expedición del decreto ejecutivo número 315. Con dicho esquema jurídico, la petrolera dejó de ser un holding y pasó a ser una sola empresa con autonomía administrativa, operativa y patrimonio propio. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, a grosso modo, esta es la historia del petróleo en el Ecuador, porque me temo que el desconocimiento de la historia nos puede llevar a cometer errores fatales para el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, cuando la refinería de Esmeraldas ha estado en mantenimiento, la gran refinería de Esmeraldas, que puede refinar 110,000 barriles de petróleo, y versus la de La Libertad, que refina 55,000 barriles de petróleo máximo, y la de Shushufindi, máximo 10,000 barriles de petróleo. Sin embargo, la pequeña refinería de La Libertad ha logrado suplir la demanda nacional. ¿Qué anhelamos los santaelenenses? En primer lugar, que se reconozca cuánto la península de Santa Elena, hoy convertida en provincia, contribuyó al desarrollo nacional y al erario nacional, y que las más de 1,000 familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de la refinería no se deberían quedar sin fuente de trabajo. La refinería de La Libertad cuenta con apenas 340 empleados y es una de las empresas públicas más eficientes, eficaces y efectivas, porque a pesar de nunca haberse repotenciado esta refinería, continúa trabajando al máximo de su capacidad, con gente comprometida de todos los sectores del Ecuador, quienes han hecho de Santa Elena su terruño en el cual viven. Pensamos que la construcción de una nueva refinería es una buena idea, pero que mejor idea es repotenciar con ayuda de la inversión privada las refinerías existentes, porque los monopolios no son la mejor manera de desarrollar un país. Pero el señor ministro, a no dudarlo, nos despejará todas las inquietudes que quienes estamos directamente involucrados en provincias inmersas en la actividad petrolera tenemos al momento. Simplemente, como representantes del pueblo, esperamos con ansias el despeje de nuestras dudas sobre el manejo de la historia y de los activos petroleros que hoy tenemos en nuestro país, y como ya escuché a otras colegas asambleístas, no sabemos qué va a ser de ellos, pero no podemos así solamente dejar de utilizarlos y lanzarlos al olvido. Tenemos una trayectoria petrolera. La Libertad, el pueblo al que me pertenezco y en el que nací, se forjó, se construyó a partir de la refinería de La Libertad. Gracias, señor presidente. Concluye así la intervención de la Asamblea.